Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Segundo de Crónicas, capítulo 15. Tenemos ahí una historia del rey Asa. Segundo de Crónicas 15. Y dice así: vino Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra, de las tierras. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. El día de ayer se celebró el Día Nacional de la Iglesia Evangélica, según decreto número 514, emitido por la Asamblea Legislativa en octubre del 2013. La Iglesia celebra el 503 aniversario de la Reforma Protestante del siglo XVI, específicamente desde octubre de 1517, reforma que se dio en el interior de la Iglesia de aquel tiempo. Tanto en la Iglesia como organización, así como en las personas que la componen, siempre habrá necesidad de realizar alguna reforma. La reforma no fue asunto solamente de los famosos como parte de la historia, como Lutero, Juan Knox, Calvino, entre otros, sino que aún antes del 1517 también hubo reformadores, e igualmente durante estos últimos 503 años también se han levantado en muchas partes del mundo genuinos reformadores, aunque sus nombres no son tan populares como los del siglo XVI. Y a partir de este momento también hace falta reformadores que no tienen que ser personas con una trayectoria relevante. Esta congregación, aunque no es una mega iglesia, necesita reformas que la hagan más eficiente en su tarea de anunciar el reino de Dios, de discipular a las personas que se están alcanzando, de corregir las deficiencias que han surgido y que una y otra vez aparecerán en nuestra historia. Hermana y hermano, usted puede ser ese reformador que esta congregación necesita. Pero es muy probable que en este momento, mirando las circunstancias actuales de esta amada congregación y de nuestro medio, usted se encuentre quizás desanimado y no está dispuesto a hacer algo a favor de esta congregación, porque pareciera que a nadie le interesa sacar adelante nuestra misión. ¿Acaso no es cierto? ¿O se encuentra usted quizás en el mejor momento de su vida para emprender un proyecto que mejore el ministerio y la vida en general de esta congregación? ¿Puede usted prestar atención a esta reflexión y descubrir qué puede usted hacer para superar su desánimo y ser un humilde reformador del siglo XXI desde este mes de octubre que recién terminó 2020? Hoy hemos leído parte de la historia de Asa, el tercer rey de Judá, quien recibió
quien fue el quinto rey también de la dinastía de David. David, Salomón, Roboam, Abías y Asa. En el segundo libro de las Crónicas se encuentra su historia en los capítulos 14, 15 y 16. Por la intervención del profeta Azarías, hablándole al rey Asa palabras de ánimo, deducimos que a pesar de su investidura y su autoridad, se encontraba desanimado ante un reino en el que por causa de sus antepasados e incluso de su propia familia se encontraba en un completo alejamiento de Dios y en una entrega total a la idolatría. Él no había pensado que podría ser él la persona que necesitaba aquella nación para reformar la vida religiosa de todo su reino. Pero su historia, que consiste en un proyecto de reforma, nos enseña que hasta la persona que en este momento se encuentra sumida en el más profundo desánimo, puede ser la persona más útil para servir como reformador justo desde ahora mismo. Basados en esta historia de la vida reformadora de Asa, rey de Judá, vamos a reflexionar que para ser un reformador en la actualidad, en cualquier ámbito de la vida, se requiere de un perfil espiritual. ¿En qué consiste el perfil espiritual apropiado que se requiere para ser un gran reformador en la actualidad, en cualquier ámbito de la vida? Vamos a ver 5 aspectos, 5 perfiles de lo que debe ser un reformador. El primer aspecto del perfil espiritual apropiado es escuchar con humildad para uno mismo la palabra de Dios. Lo que me llama mucho la atención en esta porción del texto bíblico es que el versículo 1 comienza diciendo que vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín. Por lo que me pregunto, ¿por qué el Espíritu de Dios no vino directamente sobre el rey Asa? Por lo general, cuando Dios va a utilizar a una persona para un propósito especial, el Espíritu de Dios viene directamente sobre la persona que va a ejecutar el plan de Dios y no sobre otra persona. Por ejemplo, Balaán el profeta, que no sucumbió a los sobornos de Balac, rey de Moab, para maldecir a los israelitas, justo cuando estaba a punto de expresar maldición contra los israelitas, dice la historia que el Espíritu de Dios vino sobre él, es decir, sobre Balaán, y en vez de maldecir a los israelitas, los bendijo. Cuando Dios utilizó al recién ungido rey Saúl como profeta, dice la historia que el Espíritu vino sobre él, el Espíritu de Dios. También el día en que el profeta Samuel ungió a David como rey, dice la historia que desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David y se apartó de Saúl. Cuando el profeta Jaasiel, un descendiente de los prestigiados salmistas, descendientes de Asaf, orientó al rey Josafat de Judá para encabezar la lucha que sería victoriosa contra los moabitas y los amonitas, refiriéndose a él, dice la historia, que sobre el cual vino el Espíritu de Jehová. Y lo mismo ocurre en época de Joás, rey de Judá, cuando Zacarías, hijo del sacerdote Joaida, exhorta a los judíos que atiendan la casa de Dios y abandonen la idolatría para poder hacer esto. Dice su historia que el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías. El profeta Ezequiel cuenta
que cuando recibió la orden de reprender a 25 príncipes malvados de Israel, recibió la orden que dice: vino sobre mí el Espíritu de Jehová. También así ocurrió en el tiempo de los jueces, como Otoniel, de quien dice la historia: el Espíritu de Dios vino sobre él. Igualmente sucedió a Gedeón, a Jefté, con Sansón. Amados hermanos, es evidente que Dios nos comunica su voluntad en muchas ocasiones, no de manera directa, sino por medio de otras personas, pues su espíritu no vino directamente sobre Asa, sino sobre otra persona a quien él utilizó como profeta. Este proceder de Dios nos deja valiosas lecciones. Primero, que lo que más importa es que uno escuche qué es lo que Dios quiere decirnos personalmente, no pensando que lo que enseña el maestro o predicador de la palabra de Dios es muy apropiado para otra persona y no para usted. Segundo, que cuando uno necesita conocer la voluntad de Dios, Él puede utilizar al menos experimentado de sus siervos para darnos a conocer su voluntad. Por lo que usted y yo no podemos estar juzgando las inexperiencias de un predicador o maestro de la palabra, ni planeando menospreciarle, prefiriendo escuchar solamente al que demuestra más habilidades de comunicación. Azarías no era un profeta de renombre, pero era probablemente no solo un inexperto comunicador, sino apenas un joven que ni siquiera gozaba de popularidad como profeta. Para que usted sea el reformador que Dios espera, primeramente tiene que estar dispuesto a escuchar la voz de Dios, no importando si nos lo comunica el hermano o la hermana que tiene menos preparación escolar, o el hermano que incluso ni llega a los 18 años, o el hermano que carece de formación teológica, homilética, hermenéutica y exegética. Así que, hermanos y hermanas, valoremos las predicaciones de todos los hermanos y hermanas. No las menosprecien por si les falta experiencia. Dios los usa para comunicar a ustedes y a mí su santa voluntad. El segundo aspecto del perfil espiritual apropiado es responder con ánimo a las palabras prometedoras de Dios. La crónica relacionada con Asa en 2 de Crónicas 15, especialmente en los primeros 8 versículos, se nos relata que el profeta Azarías orientó al rey Asa acerca de la condición para que Jehová les favorezca en todo momento. Pues les dijo, vayan conmigo de nuevo al versículo 2, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. Vea que luego le recordó que cuando uno hace a un lado a Dios y a su palabra, se pierde la paz y aparecen las aflicciones. Pues le dijo, si seguimos leyendo, en aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios les turbó con toda clase de calamidades. Pero finalmente le habló palabras de ánimo diciéndole, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos,
pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo. En este sencillo y breve mensaje que Azarías le comunica al rey Asa, hay dos palabras prometedoras. La primera: Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Hermanos, saber que uno cuenta con la presencia de Dios en nuestro proyecto de servicio es suficientemente animador. Y la segunda palabra prometedora que Asa escuchó es que pues hay recompensa para vuestra obra. Esto también contribuyó para que Asa rompiera su desánimo y entonces cobró ánimo. Este fue el objetivo de Dios para usar como reformador en materia religiosa a aquel hombre de autoridad que se encontraba sumido en el desánimo, porque al mirar a los sacerdotes que debían ministrar en nombre de Dios, los encontraba sirviendo a ídolos paganos. Al mirar a todo el pueblo, nadie estaba interesado por Dios, sino que estaban entregados a la idolatría y a otras perversiones. Y al mirar a su propia familia, aún su propia madre era la promotora principal de la idolatría en todo el país. Pero Asa, tras haber escuchado las palabras prometedoras de Dios, su desánimo se transformó en ánimo y comenzó su labor reformadora, confiando en que él contaría en todo momento con el acompañamiento de Dios. Hermanos, el desánimo no se quita con terapias humanistas, tampoco se quita con amenazas, no se quita con chantajes, con presiones, sino con el poder transformador de la palabra de Dios. Es por eso que usted y yo, como un reformador, como una reformadora en potencia, cuanto más desanimado o desanimada se sienta, busque ánimo en la palabra de Dios, que siempre tiene una promesa que cumple para nosotros. El tercer aspecto del perfil espiritual para un reformador consiste de manera personal, es comenzar de manera personal para ejemplo a los demás. Después de que la crónica dice: cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo. Inmediatamente describe que Asa comenzó a tomar acciones que den solución a la problemática espiritual de todo el territorio que él gobernaba. Sus acciones se describen así, versículo 8: y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Su obra transformadora consistió esencialmente en dos cosas: en limpiar todo el territorio del reino, quitando todo ídolo, y lo más importante fue la reparación del altar de Jehová, con el fin de restaurar el culto, y ya no a un ídolo, sino al Dios verdadero. Quizá había otras personas que tenían el mismo interés de poner fin a la idolatría nacional, pero él era el rey quien hace tiempo debía haberlo hecho, pero por estar desanimado no lo había hecho. Pero para que esta valiente reforma sucediera, él tuvo que dar el ejemplo con su vida personal de que no consentiría más en su propia casa, que su propia gente se aleje más de Dios. No esperó a que otros se animaran a reformar la vida religiosa que hacía tanta falta, sino que aprovechando su investidura y su ánimo proveniente de Dios,
puso manos a la obra para reformar el sistema religioso de su tiempo. Amados hermanos, ser ejemplo partiendo de la iniciativa de uno mismo siempre es importante y necesario, porque a partir del ejemplo habrá personas que abrirán los ojos para darse cuenta de que vale la pena seguir lo que es bueno. Es por eso que el apóstol Pablo le dice a los filipenses: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pues el ejemplo es influencia favorable en inconversos como en los mismos creyentes. El mismo apóstol Pablo dijo al joven Timoteo: sé ejemplo de los creyentes en palabras, a conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pues el ejemplo tiene que ver con muchos aspectos de la vida centrada en Cristo que se tiene que demostrar a cristianos y no cristianos. Al pastor Tito, con respecto a su trabajo con el ministerio juvenil, aconsejándole que exhorte a los jóvenes para que sean prudentes, le dice a él que su conducta debe ser: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. Pues no se puede requerir un cambio de vida y conducta a una persona si el mismo pastor, pastora, maestro, predicador o consejero no da el ejemplo correspondiente. Por su parte, el apóstol Pedro, dirigiéndose propiamente a ancianos de la iglesia, no por edad, les dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Y luego de explicarles algunas maneras, les añade diciendo: siendo ejemplos de la grey. Los alcances de ser ejemplos siempre se dan, aunque solamente una persona animada por el poder de Dios emprende una labor para el bien espiritual y aún material de otras personas. Usted, como reformador o reformadora de este siglo XXI, a partir de este día, si desea ver nuevos cambios en el ámbito de la vida, incluyendo nuestra amada congregación, la persona que debe dar el ejemplo no son los demás, es usted. No se trata de ellos, se trata de mí. Yo tengo que cambiar mi actitud, mi manera de vivir, mi estilo de vida, y ser un ejemplo para que el que está a la par también pueda cambiar. Esa es la manera de ser un reformador. El cuarto aspecto espiritual apropiado es influenciar a otras personas para buscar a Dios. Como observaremos ahora, tras la iniciativa de Asa de exterminar todos los ídolos en su reino y tras reparar el altar para restaurar el culto, mucha gente le siguió. Más bien todo su reino le siguió. Él influenció a más personas para que busquen a Dios. Asa debía influenciar a la gente hacia lo que es bueno. Así que su historia dice en el versículo 9: después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Y el resultado también se recalca en su historia diciendo, en el versículo 10: se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa. Una persona con un espíritu reformador que le interesa que las cosas mejoren, trabajará directamente con las personas, porque son ellas las que tienen que cambiar de su error al bien. La reforma no se quedó en el plano de la destrucción de los ídolos, ni solamente avanzó en la reparación del altar,
sino que la reforma tocó el corazón de las personas. Pues dice la historia de los resultados, en el versículo 11 al 15 dice: y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Amados hermanos, el verdadero y buen reformador no se limita a escribir proyectos que queden plasmados en papel y luego también en el olvido, sino que el verdadero y buen reformador influencia a las personas. En la iglesia de hoy influenciamos a las personas para que se hagan discípulos de Jesús y hagan discípulos luego para Jesús. Si usted ha tenido un corazón atento a escuchar las palabras y promesas de Dios, no importando si fueron presentadas con o sin elocuencia, el resultado que inevitablemente se verá en usted mismo es el ánimo incluso que jamás en su vida ha experimentado, y estará dispuesto a dar los pasos necesarios para que otras personas se interesen y se entusiasmen en acercarse a Jesús. El quinto y último aspecto del perfil espiritual apropiado consiste en tomar en cuenta también la vida espiritual de su familia. Me llama mucho la atención acerca de una acción determinante que Asa tuvo que hacer con una persona grandemente influyente en promover la idolatría en todo el reino de Judá que él gobernaba. Me llama la atención su decisión, porque no es cualquier persona con respecto a él, sino era su propia madre. Y en el versículo 16 nos dice: y aún Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. No sabemos si su madre tomó represalias en contra de su hijo, o si finalmente se unió a toda la gente que se comprometió con Dios. Ojalá ella haya dejado su fe en la diosa Acera, pues el único Dios verdadero es el Dios de Israel. Asa no estaba interesado en la vida espiritual de los demás, sin estar interesado en la vida espiritual de su familia, pues él no descuidó aún a la persona de su propia familia, que era la principal promotora, su madre, adoradora no de Dios, sino de la falsamente llamada diosa Acera. Desde tiempos antiguos, Acera fue la diosa principal de los cananeos, quienes la llamaban Astoret o Astarot, y fue para ellos la diosa de la fertilidad y el amor sexual. Entre los babilonios fue conocida como Ishtar, considerada también como la diosa de la fecundidad. Después de 1200 antes de Cristo, también fue venerada entre los griegos de algunas religiones con el nombre de Astarte. Maaca no tenía por qué hacerse idólatra de Acera, ni tenía por qué promoverla como diosa para la gente de Dios, pues ella hizo que mucha gente se apartara de Dios. Pero gracias a Dios que Asa, el rey, estaba trabajando arduamente para que la gente de su reino volviera a la adoración al verdadero Dios, y lo estaba logrando.
Qué triste hubiera sido que él no hubiese hecho nada para que su propia madre cambiase su idolatría para la adoración al Dios verdadero. Pero con determinación no solamente destruyó su imagen, sino que dice que la desmenuzó y la quemó. Amados hermanos, no siempre es fácil tomar una decisión que aparentemente va en contra de la madre o del padre o aún de un familiar mismo. Pero Asa tuvo que hacerlo. Pero esa buena decisión que él tomó, la actitud de Asa nos recuerda el refrán que nadie puede ser luz de la calle y oscuridad de su casa. Uno no puede estar trabajando a favor de otros y al mismo tiempo descuidar a su propia familia. Pues es bueno que estemos involucrados en los oficios de la iglesia, pastorado, el diaconado, maestros, de cualquier área de la iglesia, y es bueno que estemos activos en algunos de los ministerios de la iglesia, sirviendo a diestra y siniestra a las personas y familias. Pero la nuestra no tiene que ser descuidada, mucho más si tenemos a alguien que, como la mamá de Asa, anda en pos de lo que no es de Dios. Amados hermanos, ser un reformador ahora es posible. Lo que Dios prometió hace unos 3000 años, al decirle a Asa: esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra, sigue siendo verdad en la actualidad. Tome usted en cuenta esta predicación de cómo Asa tomó en cuenta la de Azarías. Y aunque yo no sea una persona de renombre, sino de una predicadora que ama descubrir la voluntad de Dios, deje que el ánimo no del hombre, sino de las palabras de Dios, acaben con ese crónico desánimo que está afectando su vida. Comience usted ahora mismo a ser ejemplo para los demás, pues quizá todavía hay otra persona lista para comenzar. Influencia a otras personas, pues la vida cristiana siempre, como en el tiempo de Asa, se trata de llevar personas a los pies de Dios por medio de Jesucristo, haciéndolos discípulos de Él. Y finalmente, no se olvide de su propia familia. Hay gran tarea por hacer. ¿Cuántos están dispuestos a ser esos reformadores del siglo XXI? A cambiar, a influenciar en las personas, a tener ánimo, a escuchar la voz de Dios, venga de donde venga, siempre que sea palabra de Dios.